Corre video. Hola, de nuevo aquí haciendo otro video más sobre pues temas que me parecen muy importantes, que no quiero dejar pasar, que quiero que queden guardados para la posteridad y por si alguna persona lo llega a encontrar y le sirve en su vida, ¿no? Que el propósito de todos mis videos son hacer la vida más ligera de las personas, así como mi vida se vuelve más ligera. No como el mundo la llamaría exitosa, ni que nos ¿cómo se dice esa palabra? Ostenticidad o así, esas cosas como que de exageración de dinero, etcétera, no, pero sí el suficiente como para poder tener lujos, que significa la comodidad, que hoy en día ya puedo confirmar que la comodidad es un lujo. Y en resumen, estos temas que les comparto son cosas que ya viví, que comprendí, que las experimenté y que las pude ver alrededor de mí y en otras personas para pues externarlo y quizá a alguien o a ti que me estás viendo te pueda ayudar. El tema de hoy lo titulé el serial ego. Todo salió, este tema ya lo he manejado durante toda mi existencia en cuanto a conciencia. Y creo que no estoy viendo la cámara, debería estar viendo la cámara, ¿verdad? Bueno, voy a estar, porque se supone que ahí veo a la cámara. Sí, entonces creo que preferiría mejor, es que así necesito estar viendo que esté grabando. Entonces, bueno, por esta ocasión lo voy a estar haciendo así para darme cuenta que esté grabando. Bueno, entonces te decía que durante mi transcurso existiendo y aprendiendo a existir entre falla y error, me recordó esto porque acabo de ver, no sé si fue el día de hoy, pero ya lo había visto anteriormente y siempre que lo veía yo decía, necesito hablarlo, necesito decirlo y externarlo, porque no había visto que hablaran mucho sobre este tema. Hoy en día, en cuanto a redes sociales, es todo un caos, todo un tema, todo un mundo, ¿no? Es como haber abierto una caja de Pandora en donde ahora en mi generación, que yo ya tengo 40 años, ya soy señora de las 4 décadas. O sea, este video lo estoy grabando justo unos días después de mi cumpleaños. Yo cumplí el 3 de julio. Entonces, para la edad que tengo en mi juventud, a mí me tocó apenas cuando recién salían los celulares que les decíamos los ladricel. Todo esto lo pueden verificar en Google y con ChatGPT y con todas las inteligencias artificiales que antes jamás se habría uno imaginado que existiría la inteligencia artificial al alcance de nuestras manos. Solamente lo podíamos imaginar en las películas como Robocop o como Terminator. Skynet parecía ser algo demasiado irreal, o como la película de Volver al Futuro. Parecían películas totalmente irreales y hoy en día ya estamos con toda esta tecnología y cada día sorprendiéndonos más. Pero el punto es que en cuanto a las redes sociales, es para mí es algo que creo que ya comprendí que gracias a Dios no me tocó ser en la generación en donde crecí con redes sociales. O sea, yo no crecí con redes sociales, yo crecí
con todavía todo lo manual, los celulares que tenías que aplanar numerito por numerito, o teléfonos fijos de casa, no te tenías que aplanar número por número para, eran botones, no era touch, o que le tenías que dar vueltas no recuerdo cómo se le llama a esa parte del teléfono fijo, en donde tenías que dar vueltas que por cierto me voy a comprar uno. Entonces es un teléfono vintage. Entonces, como no soy de esa generación que no necesitó y no creció con redes sociales, pues de alguna forma ha sido a lo mejor quizá un poco más fácil para mí, no sé si para todas las personas pase lo mismo, pero ha sido un poco más fácil para mí el no estar totalmente pegada a las redes sociales. Sí sirven como distracción, pero sé que puedo prescindir, sé hoy en día que puedo pasar tiempo sin acercarme a redes sociales. Pero bueno, el punto es que estando un momento en redes sociales, me topé con una publicación muy interesante, ya lo había visto antes, algo parecido con las mismas palabras o palabras parecidas, pero esta publicación dice de tantas perfiles que se ponen nombres que pareciera que en realidad no existen o que son gente inventando nombres solo para, ¿cómo se dice?, para desahogar todos sus pensamientos. Y dice, tenerme como chat diario es un logro desbloqueado. A mí no me gusta hablar a diario con alguien. Eso viene en la foto, la descripción, eso viene dentro de una fotografía. Y describiendo esta publicación dice, si lograste captar mi atención, felicidades. A mí no me gusta hablar con nadie. Y tenía que hablar sobre esto porque es algo que en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser completo me decía, no, por favor, nos estamos muriendo de soledad todas las personas por este tipo de publicaciones en donde no hay un filtro, no hay Es como si te llegara a tu casa cartas en donde una persona escribe lo que piensa y las recibes y te las quedas y es como, no, pero bueno. El punto de este tema del cereal del ego es por esta publicación y por muchas formas en las que nos comunicamos entre personas. Creo que tengo aquí como que una secuencia porque ya me ha pasado, si se dan cuenta en mis otros videos, es un poco complejo mantener el orden de mis ideas y poderlas externar como totalmente quiero, ¿no? Entonces ahora me tomé la tarea de estudiar más lo que quería decir y cómo lo quería decir y tener como que una secuencia, ¿no? Para no desviarme tanto y no perderme en lo que quiero comentar y poder lograr establecer o poder darles todas estas herramientas y puntos de vista que tengo y pues nada, y cabe recalcar, si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho, cabe aclarar que con con todos los videos que hago, probablemente en algún momento me equivoco al hablar o utilizo palabras que quizá no quería decir, pero que en el momento son las palabras que se me ocurrieron. Mi principal objetivo de todos los videos que hago no es juzgar, no es criticar, sino ayudar a dar una herramienta que yo ya viví o ya experimenté y que quizá tú que estés viendo este video puedas ayudarte de estas herramientas o de lo que yo estoy platicando con experiencias y con lo que veo. Eso es principalmente esto, ¿no? El porqué del video, porqué de cada video y en específico que se llama Cereal Ego. En cuanto al tema de vamos a hablarle de la exclusividad. Aquí va a aparecer, tiene que aparecer aquí, exclusividad entre comillas. En este tema, la exclusividad o
o lo que muchos hemos creído como exclusividad, voy a dar muchos puntitos muy necesarios. Pero en este punto, a ver, estamos, dice, bueno, sí, conozco muchas personas que hablan sobre el ego desde la psicología, la espiritualidad, desde la religión, y se van a dar cuenta que en mis videos yo voy a tocar la mayoría de todos estos puntos, aclarando, yo no soy psicóloga, no tengo ningún diplomado en psicología, solo tengo maestría en vida, en cometer muchos errores y tratar de enmendar todos esos errores. Unos me han salido, otros no me han salido, pero tengo experiencia en errores. Y en tratar de no volver a cometerlos, aprender de ellos y no volver a, cada vez que se me presenta una situación parecida, tratar de modificar. Bueno, entonces, aclarando esta parte, lo que siento, en este caso, el enfoque que quiero darles, no quiero hablar como, primero que nada, no hablo como experta, vuelvo a decirlo, no hablo como una experta, o sea, nada de psicología, nada de eso, o sea, no soy ni licenciada ni nada, no hablo como una experta del tema en cuanto a lo teórico o en cuanto a lo académico, ya, esa es la palabra, en cuanto a lo académico. Soy una persona que, vuelvo a decirlo, sigo aprendiendo todos los días, cada día que pasa. Y en lo siguiente que quería mencionarles es sí, en este punto que entiendo que puede sentirse, perdón, se puede sentir de diferentes formas esta publicación que les leí, pero lamentablemente se puede malinterpretar muy fácil. Sé que hay muchas personas introvertidas y que no disfrutan hablar todos los días con alguna persona, ¿no? Para estas personas introvertidas, mantener una conversación diaria sí puede significar que esa persona le importe mucho. Y en este caso, mi punto de esta conversación y que, bueno, decía que en este tipo de publicaciones, si no tenemos cuidado, se puede malinterpretar mucho porque puede transmitir un mensaje que, como si la atención fuera un premio que los demás deben de ganarse. La exclusividad desde el punto de vista de si yo te hablo o si yo te doy mi atención, es como un premio para ti. Siéntete halagado o siéntete halagada. Y no va por ahí. Entonces, siguiente punto, para que no se me olvide, en cuanto a pues sí, o sea, el que sí existen personas introvertidas y que sí es complicado para ellos, pero ahí va una herramienta, o sea, este video va con herramienta para hacer tu vida más ligera. En este caso quiero contarles una vivencia, o sea, yo tuve varias vivencias, empezando por ahí, pero creo que tuve un doctorado, una escuela, doctorado, maestría y todo, principalmente en una relación que me dejó muy grabados muchos episodios importantes en cuanto a lo que permití y no sabía que no quería permitir. Hubo otras tantas relaciones que no fueron tan grabadas en mi mente, pero sí hay cosas que luego van saliendo. Pero en específico, como con esta persona pasé 10 años con esta persona, viví muchas cosas, fue como una escuela forzosa para mí. Pero bueno, les quiero contar algo pues obviamente personal. Antes yo pensaba que yo tenía que dejar siempre para la persona que se me acercara, o sea, desde muy joven. Yo recuerdo que desde adolescente
para quien sea que se me acercara, yo tenía que estar totalmente disponible. Si alguien me pedía que fuéramos novios, yo sentía que tenía que decir que sí, aunque ni siquiera conociera al chico o aunque incluso de primera vista ni me gustara, ¿no? Y yo sentía, vamos a imaginar, bueno, vamos a dejar también esta herramienta, imaginemos que nuestra persona es una casa y todo nuestro interior en cuanto a, llámese físicamente, emocionalmente y mentalmente, son diferentes cuartos, diferentes áreas de nuestra casa, de nuestro ser es una casa. Entonces yo antes creía que yo siempre tenía que tener las puertas totalmente abiertas, imagínense, de mi corazón, de mis sentimientos, de mis emociones, de mi cuerpo. O sea, casi quien sea que me pidiera acceso a mí, yo tendría que decirle que sí y solo con ciertos ligeros filtros. Pero quien quisiera que se acercara, yo sentía que tenía que estar totalmente dispuesta a dar todo y a que entraran a que lo que quisieran en mi ser, ¿no? Bendito sea Dios que no hubo personas que me puso no en las correctas o sí, o sea, Dios me puso en los lugares adecuados para que ninguna persona, sí hubo quienes se aprovecharon, pero creo que he conocido casos en donde ha habido personas que han salido aún más lastimadas. Pero bueno, volvemos al punto. Que les decía, desde muy chica yo no sé por qué creí que tenía que ser yo así. Es decir, mis puertas estaban abiertas totalmente, sin filtros, como si mi confianza fuera un regalo obligado. Y al final muchas personas solo se quedaban en la puerta, ni siquiera entraban a esos cuartos de mi vida, a esas partes mías que yo quería que conocieran. A veces muchas personas no querían ni siquiera entrar. Y entonces me di cuenta que no era que yo tenía que cerrar esas puertas por miedo o porque me hicieran daño, sino simplemente nadie más quería entrar. Es decir, a mí me pasaba que no es que yo tuviera miedo a abrir las puertas, de hecho ya estaban como quien dice abiertas a las personas que se quisieran hacer conmigo, sino que las personas no querían más de mí. Comprendía que llegaban a ciertas áreas de mi vida, a ciertas partes de mi ser que no querían pasar de esas barreras o de esas puertas, no querían abrirlas, aunque estuvieran sin cerrojo, no querían pasar a conocerme más a mí. Entonces fui yo que esas habitaciones las empecé digamos que a cerrar, pero no a cerrar totalmente, sino como me di cuenta que no querían esa parte de mí y pues simplemente lo atribuyes a que pues no gustas lo suficiente o no sé, o sea, la verdad es que eso ni siquiera lo medité. Simplemente como que sé que no les interesa esas partes mías a las personas y era muy refrescante cada vez que conocía a alguien que sí quería entrar a alguna habitación que nunca. No sé por qué se está cortando, pero bueno, continuamos. La parte que yo cuidaba, llegó un momento en que tomé la decisión de, bueno, nadie quiere entrar, pues ahí están esas habitaciones. Las descuidé porque justo yo no sabía cómo cuidar mi interior. Y también yo esperaba que cuidaran de mí, pero pues fue un gran error, prueba y error, ¿no? Hoy sé que no se trata de cerrar todo desde el inicio, sino cuidar mis espacios, mis puertas y darme cuenta de que no todos quieren o necesitan entrar y eso está bien. Porque yo ahora, al día de hoy, estoy aprendiendo cada vez más a cuidar todo mi interior, cada habitación de mi ser. Todo esto lo platico porque yo soy una de las personas que tengo desde muy chica, siempre desarrollé una curiosidad tremenda por conocer a las personas. Cada vez que me daban acceso y es que se me está acabando el almacenamiento. Ok, tengo que eliminar ciertos archivos. Denme un momento. Continuamos. Espero que ahora sí aguante porque
En verdad, en este celular, como este es un nuevo celular, no, perdón, es un celular que ya tenía anteriormente y lo había dejado de usar y quedaron muchos videos guardados. No tengo la certeza de que esos videos estén en la nube guardados en Drive, entonces no los quiero borrar aún. Ojalá que aguante. Entonces, el tema que les decía que siempre he tenido una curiosidad por conocer a las personas, pero irlas conociendo como a profundidad. Entonces, pero nunca ha sido como un conocerte para juzgarte, sino porque de verdad me intrigan las personas, todo el ser de cada persona, ¿no? Pero bueno, entonces en este punto que quería mencionarles, disfruto cuando, obviamente ya de esta forma, ¿no? Que disfruto cuando puedo llegar a ese nivel de conexión, en verdad lo disfruto. Pero me di cuenta de que no todos quieren abrir esas puertas y está bien. Am, yo no puedo forzar ni presionar a nadie porque al final cada quien decide hasta dónde quiere llegar. Entonces lo que hago ahora es disfrutar cuando se abre una puerta, pero también respeto cuando se cierra. Y eso no significa que yo me sienta menos, ni que mi atención valga menos. Al contrario, es solo que entiendo que cada persona tiene su ritmo, sus tiempos. Y eso también es parte del respeto, de la humildad, de saber que no se trata de mí, sino de una conexión mutua donde ambas partes deciden hasta dónde quieren llegar o qué tanto se quieren conocer o qué tanto quieren compartir. Eh, Al final todo se trata de humildad, de reconocer que lo que damos no siempre se va a recibir de la misma manera. A veces lo que tú das no lo puedes recibir y lo que a ti te dan tampoco siempre puedes devolverlo de la misma manera. Es como una balanza rara. Y por eso no se trata de decir yo soy más exclusiva o yo soy más exclusivo o mi atención vale más o si tienes mi atención, siéntete una persona afortunada. No, definitivamente no va por ahí. Eh, Ahí es cuando, bueno, digo, en este caso también eh, se trata de tener conciencia de que somos seres humanos, de que en algún momento vamos a necesitar unos de los otros, porque al final somos seres que dependemos, que nos necesitamos. Y ahí es cuando el ego empieza a inflarse. Ahí viene lo del cereal ego. Eh, Como un cereal. Imagínate que esto es un cereal de hojuelas que necesitamos algo que lo suavice. Lo que lo suavice es la humildad. Imagínate que la humildad es la leche en el plato de cereal. Eh, y que cuando mezclas el ego, que es el cereal inflado, ya sea de arroz o de trigo, y la leche lo convierte en algo suave. Y no se trata de quitar el ego de nuestras vidas, sino de acompañarlo con algo, y en este caso de la humildad. Eh, entonces ahí es cuando con esa humildad podemos desinflar el ego, acomodarlo, o sí, desinflarlo un poco y vivir desde un lugar donde simplemente nos vemos como humanos, sin esperar que una atención valga más que la otra, ni la tuya, ni la mía, ni la de nadie, solo fluyendo y cuidando esos espacios con mucho, mucho, mucho respeto. Eh, Otro de los puntos que no quiero dejar pasar, hablando de este mismo tema, bueno, obviamente yo también tenía o tengo otro de los ejemplos que había dado o de los que di. Porque iba a hablar sobre una relación, el chismecito, ¿no? Está bueno. Eh, en la relación más, no, es que no quiero decirle traumática, pero verdaderamente lo fue, porque pues en muchos de mis videos me van a oír hablando de esa relación, como de otras tantas, pero esa en específico, pues fue una universidad que me la pasé ahí como si fuera un doctorado. Entonces, me acuerdo mucho que en esa relación, desde el inicio algo no me cuadraba, pero bueno, me quedé, como tantas cosas uno hace, pero me quedé porque, bueno, una de las cosas que recuerdo claramente cuando recién empecé a tener una relación con este chico, que éramos de la misma edad, o tenemos, mejor dicho, la misma edad, es que una cosa que me pareció relevante y que hoy en día creo que es muy importante es que saber identificar cuando los hombres
hombres y mujeres, ¿no? Esto aplica para cualquier persona, pero en este caso yo como mujer que me relacionaba porque me considero heterosexual, confirmada, sí, porque definitivamente no me gustan las mujeres, pero bueno, eso no tiene nada que ver, el punto. Eh, que es muy importante que te des cuenta que con la persona con la que estés saliendo, ese es un tip que me encantaría que todas las personas lo meditaran y creo que sí es muy importante, que sí es importante en cuanto no la edad, sino la experiencia. Eh, yo cuando empecé a salir con este chico de volada quiso hacerlo muy formal. Para mí, yo ya había tenido relación de noviazgo, con otros 2 chicos anteriormente, y ya había tenido intentos, ¿no? De otros chicos que con los que querían algo conmigo, o sea, pero nada serio, sino como que nos conocíamos y así, y si salía algo casual, ¿no? Y con este chico de volada quiso algo formal y para mí fue muy impresionante. Hasta cierto punto yo lo tomaba como de que, o sea, en cierta forma, eh, a- lo del love bombing para mí era hasta cierto punto normal porque en mi juventud era muy llamativa, porque era alta, siempre he sido alta, pero en mi juventud, a mis 15 años, yo ya medía 1,70 si no me equivoco, entonces eso era muy raro, llamaba mucho la atención, era muy delgada, etcétera. La cosa es que para mí era muy normal que chicos que cuando recién me conocieran ya quisieran un noviazgo o sea, con el simple hecho de verme y que yo les hablara y que siempre he tratado de ser muy amable. Desde el inicio querían una relación conmigo. Para mí eso, la verdad es que eso se convirtió en normalidad para mí. Entonces, cuando conozco a este chico, eh, una de las cosas que me pareció muy extraña y que de las tantas cosas que no olvido es que me dice, siéntete afortunada porque muy pocas personas tienen mi teléfono de la casa, el teléfono de mi casa. Antes no todas las personas podían tener teléfono privado en casa, a algunas se les dificultaba. Y bueno, yo venía X, eso no es un punto relevante, pero yo venía de un ámbito, de una burbuja en donde para mí era normal que hubiera teléfono en casa. Pero entre más conocí más personas dije, esto no es normal, esto es un privilegio. Bueno, la cosa es que este chico tenía teléfono en casa y me llegó a decir eso, casi casi me dijo, siéntete privilegiada porque tú tienes el teléfono de mi casa y no a todas las personas se los doy. En su momento no supe cómo tomarlo, pero hoy en día sé que eso no era una super red flag, porque eso significaba que para eh, él se sentía superior que las demás personas. Yo no lo pude ver en su momento, apenas si tenía 18 años, casi como 18, casi, sí, entre 18 y 19 años cuando lo conocí. Pues obviamente era totalmente inexperta en relaciones desde esa área, ¿no? Porque yo estaba acostumbrada a relaciones más relajadas, porque justo era una adolescente y no había tenido una relación en donde pues sí, es justo, algo muchísimo más ligero. Mis relaciones eran más ligeras, no sé si llamarlo de esa manera. Entonces, con este chico me empezó a envolver desde ese punto. Entonces yo sí me la creí en su momento y dije, no, pues yo soy afortunada, pues me saqué la lotería entonces. Y así me empezó a envolver este chico, porque supongo que para él todo eso que me decía, eso era normal, era la normalidad. Hacerte creer que su atención, que su tiempo, el acceso a su vida era algo extremadamente privado y que muy poquitas personas tenían acceso y que si tú eras una de las personas que tienes acceso, siéntete afortunada. Y que si lo perdías, siéntete la peor persona del mundo. Haz de cuenta, así. Entonces, conforme fue avanzando la relación, empezaron a pasar chingo de cosas eh, como con esa área que yo no lo podía ver y me envolví y me la creí. Y ahí estuve, como quien dice, casi 10 años. El punto es que justo, o sea, eso yo lo puedo ver cuando al día de hoy yo ya tengo 40 y eso lo viví cuando yo tenía 18. Entonces imagínate cuántos ciclos de tantas personas
de toda la vida y la existencia ha sido lo mismo. Entonces a lo que voy es este punto, que ninguna atención vale más que otra, ninguna. Eh, Creo que eso es un gran error, el creer que la atención que nos dan debe de ser algo ganado, debe de ser un trofeo, para nada. Y para eso, bueno, en este caso hablando del ego, quería mencionarle ciertos puntos que yo ya había puesto aquí en mis escritos, en mis apuntes. Eh, en este caso el punto es la humildad en los tiempos en donde queremos ser vistos. No pretendo enseñar desde un pedestal. Quiero pensar en voz alta, compartir mis errores y descubrir junto contigo por qué el ego es tan difícil de reconocer, especialmente cuando vive dentro de nosotros. ¿Por qué nace serial ego? Durante mucho tiempo pensé que el ego era algo que tenían los demás. Eso, o sea, definitivamente aquí lo subrayé, súper subrayado, porque en verdad yo pensé que el ego estaba aparte de mí. Yo me sentía la cosa más humilde del mundo mundial. El ego era de las personas presumidas, de las personas que necesitaban llamar la atención, pero poco a poco descubrí algo muy incómodo. Todos tenemos ego, incluso cuando creemos que estamos siendo humildes, exacto. Y quizá el mayor problema del ego es precisamente ese, que rara vez se presenta diciendo, hola, soy tu ego. Generalmente llega disfrazado de justicia, de amor propio, de autenticidad, de exclusividad, de espiritualidad, de buenas intenciones, etc., etc. Eh, bueno, y por eso mismo tomé la decisión de ya hacer este video, convertirlo ya en un video que le llamo, ahora pues, todo el mundo le llama podcast, este video de herramienta en mi playlist de eh, herramientas para dummies, para vivir, herramientas de vida para dummies o algo así le puse, ya no lo recuerdo. Las redes sociales no inventaron el ego, solo le dieron un micrófono. Antes el reconocimiento venía del vecindario, de la familia, del trabajo. Generalmente sigue siendo igual, pero ahora agreguémosle que cada publicación es una oportunidad de alimentar una necesidad muy humana, el querer ser vistos. Ah, y, y aquí vi algo muy importante. No está mal querer ser visto. Lo peligroso es depender de eso. El ego inflado, eh, sí, vaya que estar inflando el ego, ¿no? Sí. Un ego sano dice, hice un buen trabajo. Y el ego inflado dice, necesito que todos sepan que hice un buen trabajo. Y ahí empieza una diferencia enorme, porque el problema nunca es compartir, el problema es necesitar. Una pregunta incómoda, imagínate, te voy a hacer o sea, eso quiero que lo imagines y que lo medites. Si nadie pudiera darle me gusta a una publicación tuya, aún así la publicarías, aún así subirías una foto, un video, un comentario. Si nadie le diera like, si nadie pudiera darle like, si no hubiera forma de que te dieras cuenta siquiera que lo vieron, aún así publicarías lo que pienses publicar. No tengo yo una respuesta absoluta, pero creo que es una pregunta que vale la pena hacernos. En este caso, bueno, ya te había mencionado sobre cómo veo el tema de nuestra persona, que es como una casa, me veo yo como soy una casa, y cada espacio de mi vida, cada aspecto de mi vida es como una habitación. Pues imagínate que tu persona es una casa enorme, una residencia, imagínate, ¿no? De esas de las novelas, con muchísimas habitaciones. Y que hay personas que apenas si conocen tu recibidor, otros han llegado a la cocina, otros conocen el patio, muy pocas personas llegan a la habitación principal, y quizá casi nadie conoce el cuarto donde guardamos nuestros mayores miedos. Eh, y en este caso, digo, ya lo había mencionado en un inicio, que durante mucho tiempo
Sentía que para protegerme, creo que quizá del abandono o para asegurarme de ser amada o querida, tenía que mantener mis puertas totalmente abiertas o sin cerraduras. Eh, Abrirse implica riesgo. Definitivamente tomé muchos riesgos. No existe una forma de abrir el corazón sin correr el riesgo. Si alguien prometiera eso, estaría vendiendo una mentira, porque abrir la puerta a nuestro ser de nuestro ser, significa aceptar que algunas personas saldrán, otras decepcionarán y otras jamás valorarán haber entrado, la habitación a la cual entraron o que les diste acceso. Pero también significa que algunas personas ah, harán que haya valido completamente la pena el que hayan accesado a tu vida. Los límites hoy ya los veo, no son como muros, no, incluso no son puertas totalmente selladas, sino digamos que los límites ahora yo los veo en mi vida como si les hubiera agregado un cerrojo por fuera, como una manija, que ahora no está abierta, sino que está cerrada, pero que ahora la persona que en verdad quiere entrar a mi vida tiene que mover el cerrojo, tiene que hacer algo al respecto para hacerme ver que en verdad quiere eh, acceder a mi vida, ¿no? Y ya eso, cada persona de forma personal va añadiendo esos límites de cómo saber cuando una persona quiere accesar y que le quiero no dar la oportunidad, sino como en verdad veo su intención que quiere accesar y pues está la puerta accesible, ¿no? Ahí cada persona conforme a sus vivencias tú vas a ir experimentando, pero la cosa es que necesitamos muchas veces experimentar, que de igual manera voy a seguir subiendo videos para hablar de estos temas y de otros tantos más que quizá te puedan ayudar como para este tipo de pensamiento, ¿no? Um, la otra cara de la moneda, en este caso, como también lo mencionaba hace un momento, así como tengo yo el derecho de decidir quién entra a mi casa y hasta dónde, también está la parte de aceptar, en este caso con humildad, de que no todas las personas desean abrirme su puerta de todas sus habitaciones. Y eso no significa que yo valga menos, simplemente significa que esa casa o ese espacio de esa casa no era para mí. El ego también aparece cuando insistimos. A veces el ego no grita, a veces el ego suplica, como le llaman hoy en día la chaviza, el ser migajeros, que igual está muy mal, siento yo que está mal implementado, pero bueno, cuando queremos convencer, cuando queremos demostrar, cuando queremos forzar una relación, querer entrar donde ya nos dijeron que no. Y he entendido algo que me costó mucho aceptar. Respetar un no también es un acto de amor. Y sí, porque también, o sea, yo también fui esa adolescente que insistía, por ejemplo, con un chico. Esa es otra experiencia que tuve, que yo tenía 15 años. Cuando tuve mis 15 años, me hicieron la fiesta tradicional de 15 años y tuve un grupo de ballet. Y pues creí haberme enamorado de un chico, porque sentía química con él y me convertí en la acechadora número, no sé cuántas tendría, porque para mí yo creo que era un chico muy atractivo, un bailarín muy atractivo. Y créame, yo me hice el compromiso de todos los días le hablaba, todos los días a la misma hora, creo que como a las 7 8 de la noche, obviamente a su casa, porque en ese entonces aún no teníamos no todos teníamos acceso a celulares, pero pues sí coincidíamos en que teníamos teléfono de casa. Todos los reverendos días yo le estaba marcando y créanme que llegó un momento en que yo le marcaba y ya la plática se convertía o sea, ya no había nada que hablar y yo me las ingeniaba para tratar de sacarle plática a huevo. Hasta que él, no desconozco por qué no lo hizo antes, el decirme, oye, sabes que ya no me marques. Sino es que un día yo tenía una amiga también de la misma edad y ella también lo conoció y se hablaban. Ella era más coqueta, todavía más extrovertida de lo que yo considero que yo era. Yo creía que yo era introvertida, pero al parecer no.
Entonces ella era aún más extrovertida y en esa ocasión, en una plática con él, ella tenía teléfono también en casa, pero ella tenía el teléfono que ya podías poner el altavoz. Entonces en un altavoz él me dijo, no hables tú, voy a hablar con él. Y en eso que están hablando, ella le pregunta y le dice, oye, ¿por qué ya no quieres que Ira te hable? Y él le dice, y yo lo escucho de la voz de él, y dice, es que me molesta que me esté hablando todos los días. Me, no recuerdo ya la palabra, esa parte ya lo olvidé, pero creo que dio a entender algo así como que ya lo tenía fastidiado o algo así. Entonces, para mí fue como un balde de agua fría y fue la primera vez que recibí una lección de no todas las personas quieren que toques a su puerta y hay que aprender pues como no todas las personas quieren decirte abiertamente cuando no quieren que toques a su puerta, me tocó a mí aprender a descifrar, a leerles el tono de voz, las palabras, sus modos de hablar, o ya lo dije, ¿verdad? Sus movimientos incluso. Principalmente con los tonos de voz y con las palabras me tocó aprender la habilidad de descifrar cuando querían y cuando no querían algo de mí. Entonces esa fue la primera lección que recuerdo muy claro. Quizá hubo alguna antes, pero esa sí la tengo clarísima porque pues fue como la sensación de humillación, ¿no? De que le estaba platicando a otra amiga mía que pues estaba fastidiado de mí. Y ahí como que, uf. Entonces, el no también es el aprender a aceptar un no es también humildad, es parte de humildad. Y dice una relación, bueno, yo puse aquí, una relación sana no consiste en una persona empujando siempre la puerta. No importa si hablamos de amistad, de familia, de pareja o de trabajo. Significa que ambos cuidan el vínculo. La humildad, creo que hemos confundido, muchas personas creen que humildad es hacerse pequeño y en cierta medida sí, hay veces que lo necesitamos y ahí voy a un punto muy, muy, muy importante de lo que les quiero decir. Es que volteo y me veo y acá está el este. La humildad no consiste en pensar menos de uno mismo, consiste en pensar menos desde uno mismo. Ay, qué hermosa frase. Reconocer nuestras fortalezas y también nuestros límites, aceptar que no siempre tenemos la razón, aceptar que otras personas pueden ver cosas que nosotros no, y aceptar que nadie gira alrededor de nosotros y nosotros no giramos alrededor de las personas. Y aquí va el gran herramienta de las tantas que eh, probablemente ya haya dicho en esta conversación, que creo que tengo que hallar un nuevo metodología para que poner muy claros los puntos que como que quiero acentuar, ¿no? Pero bueno, en este punto ya yo me gusta. Creo que una de las herramientas que más, de las tantas herramientas que he utilizado y que me han ayudado mucho es la Biblia. Lamento si tú que estás viendo el video consideras que esto está mal, pero tómalo como que la Biblia es un libro más, o sea, un libro como de tantos libros. Te invito a que lo veas así, no lo veas como religión, sino como un libro más. Y en ese libro de la Biblia, eh, hay uno en de los tantos libros, del libro de Filipenses, el capítulo 2 versículo 3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Es extremadamente controversial porque si lo tomáramos literal es como, ¿cómo güey? ¿Cómo voy a permitir que otras personas creer que otras personas son mejores que yo o mayores que yo como valor o algo así? Y yo siento que habla principalmente para cuando tenemos justo el ego muy inflado. Creo que esta es una herramienta grandísima para como, al final de cuentas, todo es como un ejercicio. Nos ejercitamos de diferentes formas, ejercitamos las emociones, ejercitamos los pensamientos y hablando únicamente de este punto del ego. El ego se puede
eh, no domesticar, sino, bueno, podría decirse domesticar o ejercitar. O la humildad, en este caso la que se ejercitaría sería la humildad y el ego domesticarlo. Creo que sería algo así. Eh, Creo que este versículo ayudaría mucho, por ejemplo, si lo llegaras a practicar diariamente, solo como un ejercicio, solo como un a ver qué pasa, que digas el día de hoy voy a tratar a todas las personas como si fueran superiores a mí, ¿no? Y no como hacerte tú menos, de menospreciarte, de decirte algo de menosprecio, ¿no? Sino como es un ejercicio al final de cuentas, no te estoy diciendo que lo hagas de por vida, sino un ejercicio de vez en cuando para que vayas midiendo cómo anda tu ego de inflado, que vayas tratando a las personas como si admiraras a cada persona que vieras, como si admiraras a cada persona que conocieras, aunque no las admires. Es un ejercicio que se me ocurre porque sí podemos ayudar a que el ego se desinfle un poco y a ejercitar esa humildad, que es una humildad sana. La humildad que te hace reconocer que todas las personas tenemos el mismo valor. Así conozcas a la peor persona del mundo, todas las personas tenemos un mismo valor ante lo que quieras, el universo, la creación, ante Dios, a la religión que profeses o ante la ciencia, todos tienen el mismo valor. Eh, Te mencionaba que considero que este versículo habla mucho de dejar de medir constantemente quién vale más, quién sabe más o quién tiene más seguidores o quién tiene más razón. La humildad no nos hace menos. Eh, sí, entonces, pues es principalmente eso, ¿no? La humildad no nos hace menos, al contrario, nos libera de tener que demostrar que quién es más, ¿no? Y bueno, en este caso quería como que dar un pequeño paréntesis de por qué le puse cereal Ego. Se me ocurrió el cereal Ego porque me acordé mucho de cuando se inflan, o sea, el Ego que viene, el cereal que viene con hojuelas que son infladas, como la cereal de arroz o de trigo inflado o arroz inflado, y ya cuando le pones leche se aguadan y saben tan ricos. Entonces por eso se me ocurre mucho ponerle este nombre. Todo, porque en este caso el ego se parece muchísimo al cereal. Todos los días desayunamos algo y también alimentamos nuestro ego. A veces con halagos, con reconocimiento, con comparaciones, con like, con admiración. La pregunta no es si alimentamos, o el punto no es si alimentamos el ego. El punto es con qué lo combinamos. Si solo va solo, que es puro ego, crujiente, esponjosito pero crujiente, demasiado dulce, o si lo combinamos con otras cosas. En este caso, eh, es combinarlo con la leche, que viene siendo la humildad. Y la verdad es que nunca vamos a dejar de tener ego. O sea, el ego es necesario, verdaderamente es necesario. Eh, pero el punto también es reconocer cuando este ego está tomando el control de nuestra vida, porque solo aquello que somos capaces de reconocer también somos capaces de transformar. Eh, Entonces, lo que trato de decir es que en sí el ego no es el problema, sino el con qué lo combinamos. No es que esté solo o no es totalmente la humildad sola, porque también hace daño una humildad que no lleve más complementos, es utilizarlos juntos. Y bueno, también el otro punto que quería dar, que ya se me traspapeló al parecer. No, creo que ya leí todo. Mira, qué bien, se fue muy rápido. Digo, los puntos que quería decir era, eh, bueno, ya por lo último que quería mencionar, pues era el ejercicio del cómo ayudar a lo del ego, este, cómo ayudarnos.
en este caso que estamos bombardeados en redes sociales por este tipo de publicaciones en donde te dan a entender que tu tiempo, tu exclusividad, eh, convertirlo en un trofeo, yo te diría medítalo, yo te diría ponte en el otro lugar, o sea, tú quisieras que te trataran como que te tuvieras que ganar el tiempo de alguien. Yo creo que no, yo creo que todos merecíamos el tiempo de todos. Obviamente hay personas con las que vas a tener más afinidad, hay personas con las que vas a conectar mejor y de eso se trata. ¿Cómo vas a saber con quiénes conectas mejor si desde un inicio pones la barrera de yo con todo, yo no hablo con cualquiera? Y de hecho ni siquiera me gusta esa frase porque siento que agregarle el adjetivo de yo no hablo con cualquiera, estás como si dijeras que una persona, no todas las personas tuvieran el mismo valor. Y, y no todas las personas tienen el mismo valor. Tú vales igual que tu mamá, que tu papá, que tu hermano. Así tengan las actitudes que tengan, cometan los errores que tengan, tenemos el mismo valor y por eso mismo lo demás ya son filtros que tú decides que vas poniendo, filtros o puertas o cerrojos o como lo quieras ver de tu yo, de tu puerta, de tu casa interior. Eh, hay una, y yo no, creo que ya lo había dicho anteriormente en otro video, que no voy a olvidar a esa psicóloga, fue la primer psicóloga que tuve en mi adolescencia y no volví a ir, lamentablemente, no había esa cultura antes de más seguir. Y me dijo algo que nunca olvidé, como tantas cosas que no olvido, y es que presta atención a las personas, presta atención a las personas con las cuales te rodeas, no para juzgarlas, no para alejarte de ellas, sino préstales atención. Y ya después de que prestes atención, te vas a ir dando cuenta qué cosas puedes compartir, qué cosas no puedes, son, no que no puedas compartir, sino quizá a lo mejor no vayan a ser recibidas o las compartes y no van a ser recibidas, hasta dónde puedes accesar a esas personas. Pero sí, el punto aquí es que con la humildad eso nos va a abrir muchas puertas y nos va a mantener puertas abiertas y, y vamos a tener, creo que las conexiones más hermosas que pueda uno tener. Creo que una de las cosas que me pasó por tener esa mentalidad de la curiosidad de conocer a las personas, ese amor o esa pasión por conocer a las personas, es que he conocido a personas demasiado impresionantes, como todo, todos tenemos errores, todos tenemos eh, un talón de Aquiles, todos tenemos un pie que nos cojea, tantas refranes o cosas similares, ¿verdad? Pero he conocido personas impresionantes, personas que se han quedado en mi corazón y que de una u otra manera, para bien o para mal, yo creo que todo eso nos trae algo bueno. Al día de hoy estoy agradecida tanto por todo lo difícil lo complicado y lo doloroso, porque obviamente también he pasado momentos muy dolorosos por los accesos que he dado a mi vida y por querer formar parte de o accesar a vida de otras personas y así, ¿no? Entonces, el punto es ese. Escuchando así. Eh, Así como les platicaba del cereal, eh, hay cereales que son inflados, así como el ego. Hay ideas que inflan el ego, pero el problema no es que se infle o el problema es que no que tengamos el ego inflado. El punto es cuando empezamos a creer que el tamaño es el correcto y que no necesita acompañarse de nada más. Como estos, ay, que estos saben deliciosos los tops. También es creer que solamente con eso es suficiente y no, también necesitamos la humildad. Y pues hoy hablamos, o en este caso hoy hablé sobre el ego, sobre la humildad, sobre ciertos puntos que son muy importantes.
El objetivo no es, o sea, mi punto para ayudarte a hacer tu vida más ligera, vuelvo a repetirlo, no es que te deshagas del ego, sino de que lo acompañes, de que practiques, eh, que una disculpa, yo aquí siento que les hace falta más, un poco más de ego, unos Nesquik. eh, Siento yo que no se trata de eliminar el ego, de ignorarlo, no. No se trata de ser totalmente humildad, de dejar que todo el mundo sea por encima de nosotros, no. Se trata de complementarlo, así como este plato de cereal delicioso. Me está haciendo agua en la boca. Y que la leche sea nuestra humildad. Y buscar herramientas que nos ayudan a ejercitar esa humildad. Yo, por ejemplo, te doy esta herramienta que es la lectura del libro de la Biblia, en este caso muy específico la práctica del versículo del libro de Filipenses, ya lo olvidé, 2:3. Filipenses, sí, 2:3 justo. Y hacer esta práctica, ¿no? De tratar a las demás personas como si admiraras a todas las personas, como si cada persona que conocieras, eh, incluso a los que ya mismo, sí, incluso a las que no conocieras y a las que conoces, las tratarás como de, wow, tienen mucho que enseñarme, o son personas, wow, ¿no? Eh, y pues sí, definitivamente el ego necesita compañía, porque así, hasta se escucha. Y aquí viene mi pequeño Fernando. Ese es mi gatijo. Algún día les voy a mostrar cómo me dice mamá. No he podido grabarlo porque cuando lo quiero grabar, cuando me dice mamá es porque llega de alguna forma y imprevisto. Ahorita llegó y no sé por qué no me dijo mamá, pero últimamente ya tiene un ratito que me dice mamá. Lo tengo que grabar. Entonces, otra vez regresando, o sea, sí, la humildad no consiste en cerrar las puertas de tu casa, consiste en dejar de creer que tu casa vale más que la de los demás. El ego convierte la atención en un trofeo, la humildad la convierte en un encuentro. Hay tantos puntos que no quiero dejar pasar. Sí, justo para mí, te decía, la humildad es como la leche. El cereal por sí solo puede ser muy dulce, muy crujiente, pero también puede empalagar. También puede caer mal. Y la humildad lo equilibra, no elimina el cereal, lo acompaña. Y a veces en nuestra vida, así como en el plato de cereal, a veces vas a tener más cereal, a veces vamos a necesitar un poco más de leche, porque a lo mejor es mucho cereal inflado. Y ahí es cuando, bueno, lo mismo, la práctica de la humildad te va a ayudar mucho a tener una vida mucho más ligera, te lo prometo, te lo garantizo. Así que pues gracias si viste todo este video. Uh, mm, mm, mm. Ego con humildad, sabrosísimo. Mm. Espero que sea de ayuda para ti. Deseo que tengas una vida muy ligera. Mm, mm. Lo siento, es que está delicioso esto. Luego así, el cereal, como sabe, crujientito, pero ligeramente aguado por la leche. Ujú. Mm. Dulce, pero luego tomas un poco de leche, un poco de humildad. Mm. La humildad saborizada con el ego. Qué cosas, ¿no? Es que a mí se me ocurre eso, perdón. Bueno, a mí se me ocurren muchas cosas como que lo cotidiano mezclarlo mm, con cosas así. Pero bueno, entonces, pues nada, gracias por ver este video. Espero sea de ayuda para ti y
Nos vemos en otro video de los tantos que después vaya a subir. Ideas locas que tengo. Gracias, cuídate. Besos, abrazos, te mando luz. Chao.